Hola, ¿qué tal? Pues muy buenas tardes a todos. Es un gusto estar en este día reunidos en el marco del Encuentro Nacional de Salas de Lectura en Lenguas Nacionales. Pues aquí reunidos todos bien contentos en el segundo día de actividades. Ya hace un momento pues estuvimos precisamente viendo la primera conversación que se dio a cabo el día de hoy, el papel de la mujer indígena en la mediación lectora, en donde pues pudimos ver todos una excelente participación de nuestras compañeras mediadoras de las distintas partes del país. Saludo con mucho gusto y afecto pues, a todos los mediadores del país, del Programa Nacional Salas de Lectura, a los lectores, a nuestros compañeros enlaces de todos los estados, que conjuntamente durante ya casi 25 años pues, hemos hecho toda una gran labor. Con mucho gusto, es un programa que hemos coincidido siempre en que queremos mucho. Y pues bueno, el día de hoy, después de arduas semanas y meses de estar platicando y charlando en torno pues a esta vocación del trabajo de la mediación, del voluntariado en lenguas originarias, pues llegamos a los días de celebración que inició el día de ayer, también con un par de conversaciones. Celebro pues que estemos ahí hoy reunidos. Le agradezco mucho a mis compañeros Magda Rivera, a Víctor Alejandro Cázares Caro, a María Teresa Figueroa Damián y Fabiola López Ibarra, y por supuesto a José Guillermo Talavera Lucero, que estemos el día de hoy aquí reunidos para conversar en torno a esta excelente charla que nos tocó platicar el día de hoy, que se llama Buenas prácticas de fomento a la lectura de pueblos originarios y con pueblos originarios migrantes. Platicábamos hace ratito, antes de que ingresáramos precisamente ya al conversatorio, sobre lo importante que es conocer estas experiencias en el país, que nuestros amigos mediadores de todo el estado de Chiapas y de todo el país conozcan estas posibilidades de poder reencontrarse y de poder experimentar y, ¿por qué no replicar estas excelentes experiencias? Pero bueno, vamos a platicar ya en firme de cada una de las actividades. Y primeramente ya habíamos acordado el orden de la participación, así es que para que podamos darle más voz, más tiempo a las experiencias que nos van a presentar sus amigos, voy a presentar primeramente a Fabiola López Ibarra, de la sala de lectura Jacinto Canec, del estado de Jalisco. Fabiola López Ibarra es profesora de bachillerato y educadora comunitaria, licenciada en Letras Hispánicas, maestra en educación y actualmente estudiante del doctorado en Filosofías Críticas en el Instituto Peter Maglaren. Desde el 2008 forma parte del Programa Nacional de Salas de Lectura y es coordinadora académica de la Dirección de Educación Migrante en Jalisco. Ha trabajado proyectos de fomento a la lectura en la Sierra Norte de Jalisco, en la comunidad urarica de Tateiquie. También ha colaborado con comunidades de pueblos originarios residentes en el área metropolitana de Guadalajara, en asentamientos irregulares purépechas. Actualmente trabaja en la zona del Colí, Zapopan, espero haberlo leído bien, el Colí, con comunidades asentadas y en movilidad. El enfoque en su trabajo de fomento a la lectura se enmarca en los enfoques intercultural y colonial. Pues bienvenida, Fabiola López Ibarra, es un gusto que estemos el día de hoy charlando aquí en torno a este tema que nos interesa mucho. Bienvenida, Fabiola. Muchas gracias. Bueno, pues voy a iniciar para agilizar un poco el tiempo, ¿no? Yo nombré a mi participación El Mundo, ese gran dispositivo de lectura y escritura, y quiero iniciar con una frase náhuatl, que es como la filosofía fundamental de mi sala de lectura, ¿no? Tlalticpac toquich sinties. La tierra será como sean los hombres. En este sentido, bueno, mi sala de lectura precisamente trabaja sobre la otredad. Me voy a permitir leer nada más unas líneas que abren con una pregunta detonante y a partir de la pregunta, pues no sé si son como buenas prácticas de lectura, pero son algunas cuestiones que a mí me han servido o algunos indicadores o algunos temas a los que yo he llegado. El Mundo es un gran texto que se codifica y decodifica bajo criterios tan diversos y de una riqueza tal que pensar que existe una sola experiencia lectora es una aproximación muy simple. Y los manuales que dicen que ya la encontraron, pues es como haber encontrado el hilo negro, ¿no? Pero no es más que una sugerencia más. El mundo comunica a través de los ecosistemas, del clima, de la tierra y sus características, incluso las nubes, así un sinfín de eventos comunicativos en los que los seres vivos nos vemos relacionados entre sí. De manera específica, la comunicación lingüística es uno de estos fenómenos con sus propias desinencias, resquicios y detalles. Entonces, mi pregunta gira en torno a esto, ¿no? ¿Por qué habría de existir una sola experiencia en torno a las lenguas y su interpretación? Que originalmente
es la experiencia occidental de la lectura, ¿no? Bueno, pues en torno a esto es que nosotros trabajamos. La lectura, la sala de lectura Jacinto Canek inicia en el 2008, iniciamos trabajando con jóvenes, esa es como la primera experiencia. Para más o menos en el 2010 empezamos a trabajar en algunos asentamientos irregulares donde había población en movilidad o población que le llamamos migrante, ¿no? Y a partir del 2010, pues no hemos parado, ¿no? Ha sido una sala itinerante. Trabajé en la Sierra Huirra, en el norte de Jalisco, en la comunidad de Tateique. Después, Tere y yo, que también está aquí en el conversatorio, trabajamos con niños purépechas en asentamientos irregulares en la zona metropolitana de Guadalajara, y desde entonces pues nos hemos estado moviendo, ¿no? A través de los campos agrícolas, en Tamazula, en San Gabriel, etcétera, y también en el área metropolitana de Guadalajara, y actualmente trabajo en el área de Zapopan, cerca del Cerro del Coli, que es una zona bastante característica del municipio, porque precisamente ahí se asientan y residen muchas comunidades de origen indígena y de origen mestizo que precisamente vienen a la ciudad pues en búsqueda de otras oportunidades laborales, ¿no? Bueno, en la sala de lectura yo creo que hemos llegado a muchas conclusiones, sobre todo a través de la experiencia y la práctica, y en la escucha, ¿no? En la escucha activa del otro, ¿no? Por eso la otredad es uno de mis conceptos clave. ¿Por qué la otredad es un concepto tan importante? Bueno, cuando uno es promotor de lectura, claro que inicias con tus propias lecturas, con tu propia interpretación del mundo, ¿no? Y como luego la promoción de la lectura se relaciona tantísimo con la literatura, y en la literatura existe un canon estético, de pronto quienes promovemos la lectura o quienes nos dedicamos a la literatura, pues evidentemente tenemos un gusto literario, ¿no? O tenemos una preferencia literaria. Obviamente no podemos promover algo que no conocemos, entonces claro que cuando empezamos a promovemos los textos que a nosotros nos gustan, ¿no? Y entonces ahí viene lo que llamamos lectura por contagio, ¿no? O la lectura lúdica o la lectura recreativa. Y me parece que es bastante legítimo, ¿no? Pero cuando uno empieza a trabajar con otras personas, con otros niños, con otros jóvenes, otros adultos, pues claro que te das cuenta que tu experiencia pues es una experiencia chiquita, chiquita del mundo, ¿no? Y que el mundo es vastísimo. Entonces, en la sala de lectura tendrían que caber otras formas de leer ese mundo, ¿no? Sobre todo, bueno, pensando, yo hablaba de la experiencia en torno a la lectura en relación a las prácticas lingüísticas o prácticas comunicativas a través de la lengua, ¿no? Pero bueno, la lectura en este sentido es vastísima, ¿no? Yo quisiera nada más reflexionar en torno a 2 puntos, porque sé que mis compañeros pues van a tocar otros súper interesantes, entonces yo me enfocaré en 2, ¿no? El papel de la literatura dentro de la promoción de lectura para comunidades en movilidad, y el acto político de leer, ¿no? Y de escribir, que además en mi sala de lectura y como yo creo que en muchas salas es un continuo, ¿no? No se lee si no se escribe y no se escribe si no se lee, ¿no? Ahí hay una codependencia. Bien, el papel de la literatura. Les decía hace un momento que, bueno, la literatura es un fenómeno de la lengua, es un solo fenómeno de la lengua en medio de todos los demás que pudieran existir, ¿no? Y se basa en algo súper interesante que es la ficción, y que yo creo que todos hemos reflexionado en ello, ¿no? La humanidad ha inventado muchísimos dispositivos, muchísimas máquinas, muchísimos instrumentos, pero la ficción siempre aparece, ¿no? Nos encanta contar chismes, nos encanta contar anécdotas, nos encanta agregar información de más en algunos acontecimientos, vemos películas, vemos series, las mamás veían telenovelas, ¿no? Toda la tarde, nosotros veíamos caricaturas, es decir, la ficción no está tan lejana de nosotros, nunca está lejana, está siempre sentada a un lado de nosotros, ¿no? De pronto decimos, en México no se lee, ¿no? En México no se lee literatura, que casi siempre es como el gran paréntesis. Yo creo que en México se lee literatura a través de muchos dispositivos, pero el dispositivo del libro pues tendrá como sus propias problemáticas, ¿no? Que realmente como llevarlos de la ficción al libro es nada más un pasito como muy, muy corto, ¿no? Y tiene que ver, bueno, con el ánimo que nosotros pongamos. Pero si nosotros reducimos el fenómeno de la lectura, solamente el fenómeno literario, pues nos perdemos muchísimas posibilidades, ¿no? Sobre todo cuando trabajamos con comunidades que no pertenecen a las culturas escritas, o sea, como la mexicana, que es más bien una cultura oral secundaria, y entonces, pues nos estamos perdiendo todos esos espacios que podríamos aprovechar para leer y para ser otra persona y aprovechar para el diálogo, ¿no? Me lo parece. No digo que dejemos atrás la lectura de los clásicos,
O sea, hay gente que empezó a leer, ya saben, ¿no? Con El Principito o con otros clásicos que nosotros consideramos como de alta calidad, pero sí me parece que hay muchos otros textos que podríamos aprovechar, incluso las propias anécdotas o las propias experiencias que tenemos como personas, ¿no? Y no solo eso, sino los propios textos de los pueblos. A veces cuando hacemos mediación de lectura, sobre todo con poblaciones que no pertenecen o que están como lejanas, entre paréntesis, a la propia cultura del mediador, como que queremos llegar y decirles qué es leer, ¿no? O cuáles son los textos que se deben de leer, o incluso qué es lo que se tiene que escribir, o cómo, ¿no? Es que así no inicies tu cuento, inícialo así. Es que así no inicies la narración se inicia con tal fórmula retórica. Entonces, esa es como mi primera sugerencia, ¿no? No solamente, pero sí sugerencia. Cuando uno trabaja con niños, con jóvenes, con adultos, tienes que asumir desde el principio que es el otro, ¿no? Y que el otro tiene sus propias historias, sus propias reglas, sus propias maneras de ver y escribir el mundo, ¿no? Incluso aquí entraría la normativa de la lengua, en este caso la lengua española, ¿no? A veces corregimos ortografía, aunque sea la sala de lectura, pero lo importante primero, pues, es que los chicos se sitúen dentro de la palabra, ¿no? Entonces, esa sería como mi primera sugerencia. Sí podemos tomar la literatura, pero consideremos que el fenómeno literario occidental es uno, es corto y resume la experiencia prácticamente de Europa y algunos otros países con muchos privilegios, pero que existe toda una literatura popular que pertenece a los pueblos y que también podría y tendría que ser leída en las salas, ¿no? Y por otro lado, ya para terminar, considerar que cuando nosotros trabajamos con poblaciones, en este caso, pues poblaciones de la clase trabajadora o de clases vulnerables, pues la lectura y la escritura también son un acto político de liberación, ¿no? Yo siempre hablo del caso de la Sexta Declaración de la Selva Lacandona, ¿no? Del Ejército Zapatista, porque ese fue un texto que se escribió sobre su propia variante dialectal, bajo sus propias reglas y que empodera, ¿no? No podemos empoderar en la escritura al niño si le decimos, tienes que empezar el cuento diciendo, había una vez, ¿no? O sea, con esa fórmula retórica. ¿Por qué no explorar y por qué no revisar cuáles son como las características específicas de la comunidad donde vamos a trabajar y aprovechar precisamente esas características para que las personas que asisten a nuestra sala, niñas, niños, adultos, jóvenes, mamás, las que sean, pues se empoderen a través de la palabra, ¿no? La retomen y la usen a su favor. Yo creo mucho en la lectura recreativa, o sea, a mí, yo soy lectora porque me gusta, ¿no? Pero creo que en un país con tantas desigualdades, con tantas problemáticas de justicia social, está bien que leamos por recreación y es maravilloso y es perfecto, pero sí yo creo que tendríamos que dar como el siguiente pasito, ¿no? Y leer como un acto y escribir como un acto de resistencia política, de empoderamiento, en este caso, bueno, yo que trabajo con niños y jóvenes, de empoderamiento de estos sectores de la población y que ellos sepan que tienen una voz, ¿no? Y que su voz es posible y tiene la suficiente legitimidad para decir, yo soy en lugar de que nosotros lleguemos y le digamos, tú eres ¿no? Y nos ocurre porque es un fenómeno humano, ¿no? Pero sí como todo el tiempo estar haciendo esta reflexión. La pienso precisamente porque sé que cada vez hay más poblaciones en movilidad y cada vez hay más poblaciones residentes en las ciudades, ¿no? Y a lo mejor uno no considera que su sala es una sala que pertenece a este gremio, ¿no? A este rubro, pero todos tenemos niños, jóvenes y señores y señoras de otras regiones del país, ¿no? Entonces, yo creo que las salas pueden ser ese vínculo que nos ayude a verdaderamente hacer una ciudad intercultural o urbes interculturales, ¿no? Donde el diálogo vaya de ida y vuelta y donde sí podamos, en lugar como de fijar las diferencias, pues hacer puentes de entendimiento entre nociones, entre nosotros y entre las personas que conformamos el Programa Nacional de Salas de Lectura, ¿no? Bueno, pues hasta aquí termina mi intervención y pues les cedo la palabra a todos mis otros compañeros que deben de tener muchísimas cosas que comentar. Bien, pues muchas gracias, Soyola. Realmente tienes toda la razón. Algunas personas que nos están viendo precisamente en el conversatorio señalaban lo siguiente, que hay miles de formas de descubrir, nos dicen algunos compañeros. Siempre las salas de lectura permiten precisamente, y señalabas algo bien interesante que tiene mucho que ver, que es la otredad
el fijarnos siempre en el otro es bien importante, y creo que eso lo permiten las salas de lectura con el trabajo, el voluntariado de tantos mediadores que precisamente buscan esta posibilidad de encontrar mejores condiciones de vida también. Pues bien, agradecemos a Fabiola esta posibilidad de comunicarnos y de platicarnos su buena práctica de fomento de lectura. Paso a continuación a presentar pues, a nuestro segundo mediador, que también ha hecho un excelente trabajo de mediación de voluntariado en el país. Él es José Guillermo Talavera Lucero, de la sala de lectura Libros en Cautiverio del estado de Quintana Roo. Él es mediador desde 2005, ha cursado el diplomado modular a distancia para motores culturales y gestores IPN Conaculta, el posgrado virtual en políticas culturales y gestión cultural UAMI Conaculta OEI, y el diplomado para la profesionalización de mediadores de lectura UAM-SC en 2018. Fue miembro titular de danza del Consejo Estatal para la Cultura y las Artes de Quintana Roo de 1999 a 2007. Es mediador participante en el primer encuentro internacional de salas de lectura Leer en Común en la Ciudad de México en 2009, así como el primer encuentro de enlaces estatales y mediadores del Programa Nacional Salas de Lectura de la zona sureste en Mérida, Yucatán en el 2010, y en el encuentro regional de salas de lectura Hojeando tus sentidos en Cancún, Quintana Roo en 2009. Su sala de lectura se ha ubicado en diferentes espacios atendiendo a personas en situación de cárcel, en el área femenil y en el área varonil de la cárcel de Cancún, a adultos mayores en diferentes zonas marginadas en Cancún, a personas con discapacidad motriz y a jóvenes en tratamientos de adicciones. Desde hace 8 años abrió su sala a niños y niñas y jóvenes indígenas en la zona maya de Quintana Roo. Actualmente es profesor de la licenciatura en Gestión y Desarrollo de las Artes en la Universidad Intercultural Maya de Quintana Roo, en donde ha desarrollado proyectos diversos relacionados con actividades culturales y artísticas que involucran atención a jóvenes indígenas y comunidades de la región, y es secretario del Comité Municipal del Libro y la Lectura José María Morelos, Quintana Roo, creado e instalado en 2020. Pues bien, bienvenido, Guillermo. Agradecemos mucho nos permitas aquí estar platicando sobre esto que tú conoces muy bien. Muchas gracias y bienvenido, Guillermo. Muchísimas gracias por la oportunidad de compartir nuestras experiencias. Yo me voy a centrar en precisamente las estrategias que a lo largo de pues, estos años, desde 2005, he implementado para poder llegar a ciertos sectores de la población que a veces pudieran pensarse estar marginados o los tenemos marginados. Y yo no soy maya hablante, sin embargo, estoy aprendiendo un poquito del maya en la zona donde estoy, es el centro de Quintana Roo, en el centro de la península de Yucatán. Está el municipio de José María Morelos. Aquí me ubico: Maloquín, Incabae, José Guillermo Talavera Lucero, Incajale, José María Morelos, Quintana Roo. Mi sala de lectura abrió en 2005 tuve la primera capacitación, y en 2006 abrí oficialmente en el área varonil de la cárcel de Cancún. En este espacio fue muy propicio, de acuerdo a mis consideraciones, porque había un sector de la población que no tenía atención en cuanto a sus derechos culturales. Son las personas que están en situación de cárcel. Generalmente no es un público que prioritariamente pensemos en atender. Entonces fue muy fácil de alguna manera abrir la sala de lectura ahí. Mi sorpresa fue mayor cuando vi que tenía una biblioteca en la cárcel, y en esa biblioteca abrimos las sesiones. Estuvimos sesionando, después de un año más o menos, abrí la sala de lectura en el área femenil, que ha sido de las mejores experiencias que he tenido en el Programa Nacional de Salas de Lectura, atendiendo a mujeres en situación de cárcel. Por ahí me di cuenta que las salas de lectura son espacios para detonar todas esas emociones, experiencias que a veces tenemos acumuladas y que no somos conscientes de ello. Termina siendo finalmente como un trabajo terapéutico sin que ese sea el fin. Y no solo para usuarias y usuarios, también para el mediador o la mediadora. Estuve también trabajando con un grupo que se denomina Artes Sencillas, y es un grupo de personas con discapacidad motriz que me permitió pues hacer algunas sesiones con ellos y acercarme al público con discapacidad. En algunas ocasiones también asistí a los centros de atención múltiple. En Cancún hay 5, y asistí al centro de atención que se dedica a personas con discapacidad auditiva.
tuve la oportunidad de tomar un curso de lenguaje de señas mexicano, y eso es el antecedente que tuve en Cancún, cuando yo radicé en Cancún, de trabajar con esos públicos. Después una asociación civil me invitó a trabajar con adultos mayores en las regiones más apartadas de Cancún. Estuve trabajando con 6 grupos diferentes de adultos mayores, y los adultos mayores que actualmente viven en Cancún, todos han migrado de su ciudad de origen. Recordemos que Cancún es una ciudad muy joven, y ahí pude detectar algunas situaciones particulares que vivían esas personas. Yo llevaba libros, hacíamos sesiones y les pedía que leyeran, no querían participar, no querían escribir, y entonces llegó un momento en donde detecté, a partir de 2, 3 sesiones, que había muchos que no sabían leer y que no sabían escribir, o que creían que no sabían leer o no sabían escribir, o que creían que no podían leer los libros que yo les llevaba. Entonces pude detectar que no habían, la mayoría no había terminado la primaria. Estamos hablando de otros tiempos, otras realidades, y entonces eso me permitió pensar en que era posible que yo me registrara al INEA y poderles dar clases de alfabetización. Lo implementamos, empezaron a registrarse, empezaron a presentar exámenes, y bueno, esa es una de las experiencias que me ayudó muchísimo a conocer y a saber que siempre es necesario ver cuáles son las problemáticas, dificultades o situaciones que nuestra población vive, y buscar una solución local que permita atender esas carencias. Me vine a José María Morelos, que es la zona maya de Quintana Roo, y aquí, bueno, también tengo un club de ciencia y tecnología. Tengo la sala de lectura que originalmente la abrí en una cafetería local, pero con el tiempo lo que hice fue hacer de esta sala itinerante, o realizando actividades en diferentes comunidades. Gracias a que estoy trabajando en la Universidad Intercultural Maya de Quintana Roo, el perfil de estas universidades, recuerden que es fortalecer pues las lenguas originarias, la cultura originaria. Entonces eso permite de manera muy fácil y muy accesible poder contar con recursos, apoyos para poder acercarnos a las comunidades. Entonces eso es lo que realizo, y como mis estudiantes son de la licenciatura en Gestión y Desarrollo de las Artes, ellos y ellas están muy interesados finalmente en cualquier actividad que tenga que ver con pues las experiencias lectoras, el acercamiento hacia las disciplinas artísticas. Entonces eso me ha permitido poder llegar a diferentes comunidades aquí en Quintana Roo, porque no es solo en el municipio, vamos a otros municipios por los recursos con los que contamos en la universidad, que cuenta con un autobús, cuenta con camionetas, y podemos bajar recursos para poder ir a diferentes lugares. Ahorita estamos viendo a una señora que asistía a un grupo de salas de adultos mayores en Cancún, que está mostrando un libro, que es el primer libro que ve en su vida en Totonaco. Y yo lo llevé de mi sala de lectura, porque afortunadamente los acervos de salas de lectura, tengo que decir que es un acervo muy rico, y se los mostré, y ella me dijo, ¿no?, que ella nunca había visto un libro en Totonaco, que en su casa ella no podía hablar Totonaco porque su esposo no hablaba Totonaco, y entonces cuando ella hablaba Totonaco con otras personas, su esposo pensaba que hablaban mal de él y tenía prohibido. Falleció su esposo, ella empezó a asistir a la sala de lectura, y ahí tuvo la oportunidad de ver ese libro, que me lo pidió prestado para llevárselo a su casa. Obviamente se lo iba a mostrar a sus hijos. Y bueno, esas son las recomendaciones o sugerencias que yo tengo para las salas de lectura. Que atiendan a grupos de personas ya establecidos, ya constituidos. Hay muchos grupos que ya están armados, que a lo mejor no tienen una actividad de fomento del libro y la lectura. Con ellos podemos hacer una actividad. Nosotros nos vinculamos con escuelas primarias, nos ponemos de acuerdo con los delegados o con los comisariados ejidales, para poder llevar actividades a las comunidades y asegurar que vamos a tener pues el sector de la población que pues lo solicita, o que nosotros pensamos o queremos atender. Si puedes pasar la siguiente diapositiva, por favor. Vincular con otros programas. Ahí estamos viendo la camioneta de la universidad, estamos llegando a una comunidad, y lo que nosotros hacemos desde la sala de lectura es que nos vinculamos, ya decía yo, con el Club de Ciencia y Tecnología, por ejemplo, con el Festival Internacional Cine en el Campo, con Noche de las Estrellas, que es un evento nacional, que es el mayor evento internacional del fomento de la astronomía.
y sumamos esfuerzos, vamos a las comunidades, hacemos actividades de exhibición de documentales o cortometrajes, hacemos observación por telescopio y hacemos actividades de sala de lectura. Pero eso lo podemos conseguir gracias a que nos vinculamos con otros programas y es una estrategia que yo les sugiero que hagan, que se acerquen a instituciones, que hay muchas instituciones que con gusto participarían. Aquí en el municipio también nos ha sido de gran ayuda y utilidad vincularnos con USAER. USAER existe en todo el país. Con ellos nosotros coordinamos las actividades tanto en las primarias como en el preescolar. Entonces nosotros llegamos y el equipo de USAER se junta, ellos organizan a los niños, a las niñas, nos buscan los espacios adecuados para hacer las actividades, y entonces yo no solo llevo actividades de sala de lectura, llevo actividades de divulgación científica y llevo actividades también de producción audiovisual. ¿Puedes pasar la siguiente diapositiva, por favor? Gestionar recursos materiales y apoyos. El Programa Nacional de Sala de Lectura es muy, muy vasto y lo que el programa te otorga pues es acervo, anualmente o periódicamente nos está llegando acervo y una capacitación que es maravillosa, es increíble y que te sensibiliza y te da herramientas y habilidades para poder trabajar con las personas usuarias a tu sala. Pero no necesariamente cuenta con todos los recursos para poder dotar a todas las salas de lectura. Entonces nosotros como sala de lectura lo que hacemos es presentar proyectos o gestionar recursos, apoyos en especie, gestionar permisos, y eso pues nos ha permitido hasta ahora poder tener pues una buena presencia en Quintana Roo. Diversificar actividades. Esto tiene que ver con lo que les comentaba yo, no solo hago actividades de fomento del libro y la lectura, le sumo otros atractivos artísticos que permitan atender los derechos culturales de las personas en las comunidades. Entonces, eso también nos permite y nos ha llevado a que siempre nos soliciten que regresemos, siempre nos piden que regresemos. A la fecha, pues cuando hay festivales, eventos, nos invitan, ¿no? De las escuelas, de las comunidades, o las ferias de las comunidades, también nos invitan a que tengamos o organicemos pues actividades en sus propios eventos. Entonces, la siguiente, por favor, esas son las estrategias que yo les sugiero que implementen, claro, dependiendo de las actividades, dependiendo de las condiciones y las características de la población en donde se encuentra. Entonces, esas son las actividades, algunas de las actividades que yo les comento. Las fotografías son de los diferentes eventos que hemos organizado. La siguiente, por favor. En la siguiente foto vamos a ver, estamos en un albergue comunitario en la comunidad de Candelaria, que está a 45 minutos de la cabecera municipal. Y como les decía, nos coordinamos. Este es un colegio de bachilleres, con ellos nos coordinamos con el albergue, y en el albergue están jóvenes que asisten tanto a la secundaria como bachillerato de varias de las comunidades cercanas a esa comunidad. Y nos prestan las instalaciones, nosotros llevamos el equipo de sonido, proyector, materiales. Obviamente ninguna de estas actividades tiene costo para los usuarios y las usuarias, y bueno, ellos asisten y con eso podemos conseguir pues que atendamos a estas personas en cuanto al ejercicio de sus derechos culturales. La siguiente, por favor. Y ya para terminar, bueno, es necesario hacer una difusión antes del evento y una difusión adecuada. Lo que nosotros hacemos es, como nos ponemos de acuerdo con los directores y las autoridades de cada comunidad, y ellas son las que invitan a la población, y también aquí se acostumbra mucho el perifoneo, o hay una casa en el centro del pueblo, cerca del parque, que tiene un altavoz, y desde ahí anuncia cuando hay reuniones comunitarias, cosas así, y entonces nosotros vamos y les pedimos que anuncien que ya llegamos, que somos de la universidad, que somos del club de sala, la sala de lectura de libros en cautiverio, que somos del club de ciencia y tecnología, y que vamos a tener una actividad. Y esa es la manera de cómo nosotros difundimos las actividades. Igual hacemos pósters cuando vamos a las comunidades, pero esos pósters los difundimos por las redes sociales, pero ese es más para difundir, para dar a conocer a otra población lo que estamos haciendo, ¿no? O sea, que la gente sepa que se están haciendo esas actividades en ciertas comunidades, aunque esas personas no vayan a asistir al evento,
porque eso también nos parece que es muy importante, difundir las actividades y que tú sepas qué se está haciendo, aunque no asistas, pero que conozcas. La siguiente, por favor. Y todas las fotografías que aquí he mostrado son de diferentes comunidades, tanto del municipio de José María Morelos como de Felipe Carrillo Puerto. Y bueno, gracias a este trabajo que hemos realizado en esos 8 años, ahorita hay 35 personas interesadas en abrir sus salas de lectura en comunidades de la región. El día de hoy a las 4 de la tarde tenemos una charla para pues comentarles cómo es el programa de salas de lectura y pues darles unas conclusiones. Y bueno, por último, pues recomiendo la atención personalizada. Eso a veces es difícil cuando atiendes a muchas poblaciones, a muchas comunidades o a muchos grupos. Sin embargo, no es imposible. Cuando estás en el momento con un grupo en particular, es muy importante nombrarles, hablarles por su nombre. En mi sala de lectura yo no soy maya hablante, pero sí tengo estudiantes jóvenes que hablan maya y ellos y ellas son las que me apoyan en esas actividades cuando vamos a comunidades. Es decir, no todas las actividades yo soy el mediador. Tengo un grupo de estudiantes que son los que asisten a mi sala de lectura y ellos replican las actividades cuando vamos a comunidades o cuando vamos a escuelas. Pues hasta aquí sería mi participación. Muchísimas gracias y si tienen alguna duda, pues en la última presentación están mis contacto, teléfono, correo electrónico y red social. Pues muchas gracias, Guillermo. Realmente una excelente práctica de fomento de lectura la que nos compartes tú en estos momentos. Seguramente muchos de la gente que nos está viendo está tomando nota de ello. Y aprovecho para hacer énfasis en algo que tú comentas y quiero que lo has hecho muy bien, que es esta vinculación que tú has logrado con otros programas, con la misma comunidad. Has diversificado tus actividades, has logrado incluso pues llevar otras actividades artísticas en el marco de tu sala de lectura y eso es sobresaliente porque en esa medida tú también te haces ver con toda la población, con la comunidad y eso hace que la sala de lectura se fortalezca cada vez más, ¿no? Voy a compartir con ustedes también algunos saluditos que nos manden en las redes sociales, nuestros amigos que están por Facebook Live. Esther Interian dice, felicidades a los participantes del conversatorio. Abren una gran gama de posibilidades para que los pueblos originarios alcemos la voz para mantener viva nuestra lengua. Les felicitan a todos ustedes, les mandan a decir que están haciendo un excelente conversatorio, están tomando muchos de ellos nota de lo que ustedes están comentando. Dice Ismael Pérez, somos los pueblos originarios, cultura en resistencia, nada pudo terminar con nuestras raíces, ni la conquista, ni las guerras, ni la mala política, ni las pandemias, estamos más vivos que nunca. Excelente labor, felicidades desde Chetumal. Así es que bueno, afortunadamente pues mucha gente nos está viendo, está aprendiendo y seguramente reconociendo y reflexionando sobre estas buenas prácticas que estamos haciendo el día de hoy. Pues bueno, pasemos con nuestro siguiente mediador. El día de hoy pues nos acompaña Magda Rivera Carrillo de la sala de lectura Letras Migrantes de Sonora. Magda es licenciada en Ciencias de la Comunicación y cuenta con estudios de posgrado en Políticas Públicas y Gestión del Desarrollo Social. Tiene 23 años en el Servicio Público Municipal, experiencia en gestión cultural, desarrollo comunitario, medios de comunicación y docencia. Su testimonio como mediadora de lectura aparece en el documental Un cuento a varias voces, dirigido por Paulina del Paso y producido por Conaculta. Ha participado como ponente en el Encuentro Nacional de Salas de Lectura en Colima en el 2012 y en la 38ª Feria Internacional del Libro Infantil y Juvenil FILIG en la Ciudad de México en 2018. Y en el programa Navigating Education in Borderlands, organizado por las universidades de Sonora, Arizona y Carolina del Norte en 2011, entre otros importantes foros. Su sala de lectura sesiona cada domingo en casa de una familia jornalera. Es un punto de convivencia con participación constante de niñas, niños y adolescentes, principalmente triquis y mixtecos, Oaxaca y de otras regiones del país y del estado de Sonora. Letras Migrantes se caracteriza por celebrar la diversidad cultural y lingüística en un territorio intercultural con altos niveles de marginación, violencias y adicciones. Llamado Poblado Miguel Alemán, comunidad agrícola de la costa de Hermosillo con más de 40,000 habitantes. Letras Migrantes forma parte del grupo focal Familias Jornaleras Agrícolas, Pueblos Originarios y Comunidades Mestizas en Movilidad.
es coordinada por Magda Rivera Carrillo, se inició como mediadora en el Programa Nacional Salas de Lectura en mayo de 2006, ese año funda la Sala de Lectura Las Minitas y en el año 2011 Letras Migrantes, que se ubica en Miguel Alemán, a 60 kilómetros de la ciudad de Hermosillo. Magda, pues bienvenida, muchas felicidades por esta excelente labor. Platícanos un poquito de esta buena práctica que seguramente nos vas a compartir y que has desarrollado tú. Tu micrófono, Magda. Sí. Gracias. ¿Se escucha? Ya. Sí. Pues buenos días. Muchas gracias por esta invitación y saludo con mucho cariño a mis compañeras, mis compañeros de salas de lectura y a las personas que hoy nos acompañan en este conversatorio con rumbo al 9 de agosto, es el Día Internacional de los Pueblos Originarios. Y bueno, yo preparé una presentación en PowerPoint, pero también un texto. Voy a leer algunas partes del texto porque por el tiempo apremia. Comentarles que pues Sonora es un estado con una gran diversidad cultural, una gran diversidad lingüística. Hay 8 grupos originarios y al menos en los últimos 30, 40 años una docena de pueblos originarios migrantes han estado presentes, enriqueciendo las culturas de Sonora. Algunos compañeros de mixtecos principalmente y triquis, pues ya no quieren que se les denomine migrantes, sino pueblos residentes, ¿no? Sin embargo, pues se hace esta distinción, digamos, sociológica, pues para hacer visible la presencia de estas comunidades, de estos pueblos originarios que han estado en los últimos años presentes en nuestro estado. Y bueno, pues voy a leer algo que traigo preparado y que es relacionado precisamente a una experiencia concreta de lectura en la sala de letras migrantes. La sala de lectura, como lo comentábamos hace rato, busca fortalecer las lenguas y culturas indígenas migrantes en Sonora y contribuye en la atención de necesidades educativas y culturales de la población de esta región del país. Está conformada por niñas, niños y adolescentes integrantes de familias jornaleras, agrícolas, indígenas y mestizas que trabajan en los cultivos de hortaliza, nuez, naranja y uva principalmente. Entre los participantes de la sala hay hablantes de lengua triqui y mixteca, que es la lengua tunsavi, y en diferentes momentos se ha contado con la asistencia de hablantes de náhuatl, rarámuri, zapoteco, celtal, tzotzil y otros idiomas. Motivada por los testimonios de personas adultas y jóvenes que fui conociendo en 7 años de labor como mediadora de lectura, a finales del año 2016 empecé a platicar con el escritor y maestro también del Programa Nacional Salas de Lectura, Antonio Ramos Revillas, sobre la posibilidad de que escribiera un cuento para mis niños lectores en el cual se abordara el tema de la migración. Los testimoniantes que menciono tenían en común haber emigrado a causa de la pobreza o la violencia en sus comunidades de origen. Habían dejado su casa, la familia, mascotas, el paisaje en busca de mejores condiciones de vida, incluso arriesgando su integridad física, viajando en condiciones precarias, en autobuses viejos y trenes cargueros. Una pesada travesía con destino incierto, sin garantías de un trabajo decente y trato digno, y venían al norte, al noroeste precisamente, a emplearse como jornaleros agrícolas.
Al duelo de haber dejado su terruño, el sentimiento de desarraigo, la nostalgia por el paraíso perdido, así como el proceso de adaptación a un nuevo entorno, costumbres, formas de ser, etcétera, se sumaba la discriminación y marginación social por el solo hecho de ser indígenas y hablar un idioma distinto al castellano. Estas y otras razones me parecieron más que suficientes para platicar sobre esta realidad con las niñas y los niños que acudían a las sesiones de la sala de lectura. Toño, en su inmensa generosidad, aceptó escribir la historia para mis niños. Escribiría un cuento corto y se agregaría 1 o 2 ilustraciones para colorear. Pensamos en un díptico y al reverso incluir los nombres y direcciones de las salas de lectura de la localidad. La gestión del diseño e impresión estaría a cargo del Seminario de Investigación, Sociedad del Conocimiento y Diversidad Cultural de la UNAM. Con el seminario habíamos realizado diversas acciones académicas de difusión cultural, entre ellas la presentación de la colección de audiocuentos en lengua triqui, Serpiente, Voz de Colores, de Eugenio Camarillo. En octubre del 16 tuvimos el primer esbozo del díptico hecho por Gabriela Fajardo, pero aún no contábamos con el éxito de Antonio. En la presentación hay 2 dibujos que están apenas esbozándose lo que pensamos que iba a ser, ¿no? Aquella publicación y que tenía nada más como propósito que los niños tuvieran ese cuento porque ya era un regalo dado. Era un regalo dado por Antonio para esos niños. Antonio no pudo llegar a una de las reuniones que teníamos pactadas porque hubo un brote de conjuntivitis. Entonces, estuvimos charlando de la manera de que él pudiera presentar su libro, entonces, que era en aquel entonces Mi abuelo el luchador. Mi abuelo el luchador había sido el libro que había presentado en la Feria del Libro de aquí de Hermosillo y entonces no pudo asistir. Entonces estuvimos platicando y de esa manera se dio este contacto de que les regalara ese cuento a los niños de letras migrantes. Y bueno, íbamos a platicar un poco del tema de la migración, puesto que es un fenómeno presente en todas las comunidades, en todas las ciudades, tanto en las zonas urbanas como rurales, la presencia de pueblos originarios y la presencia de comunidades mestizas ya quedó para siempre. Somos un gran mosaico, somos una gran diversidad, una multitud, y estas corrientes migratorias traen muchos cambios a todas estas comunidades. Entonces, de eso íbamos a platicar en este cuento, ¿no? Entonces, ya pasamos hace rato aquí en la presentación de PowerPoint, cómo iba quedando, ¿no? Ese cuento, ¿no? Entonces, la idea fue evolucionando, la historia de migración se escribiría entonces en 2 idiomas, español y triqui. Y bueno, con ello pues se fomentaría la práctica de la lengua materna entre las niñas y los niños, entre también los adultos, que han dejado de hablarla porque, aunque es un rasgo vital de la cultura. Por otro lado, buscábamos detonar el diálogo y la reflexión en torno al fenómeno de la migración para profundizar en las historias de las familias asentadas y las también en movilidad, tanto de los pueblos originarios como de las comunidades. Entonces fue así que en el año 2017 queda ya por fin Sonrisa de Monstruo, que así se llamó este cuento, así se llama,
y bueno, pues nos dio mucho gusto, lo comentamos ya con el Seminario de Investigación de la UNAM y aceptaron la propuesta entonces de editar este libro que posteriormente se presenta en la Feria del Libro Universitario ya en el año 2018, como estamos viendo aquí en la imagen. Las ilustraciones que también acabamos de ver fueron hechas por Gabriela Fajardo y la traducción es de Eugenio Camarillo. Es el Entriqui de la región es San Juan de Copala y San Juan Copala. Y también quería comentarles que posteriormente a la presentación en la Feria del Libro Universitario, se presentó aquí en Hermosillo, concretamente en el marco de las jornadas por la justicia y la equidad de las familias jornaleras. Y bueno, se le dio un sentido diferente a la conmemoración del Día Estatal del Jornalero, puesto que esta celebración o conmemoración, mejor dicho, de los derechos laborales de los trabajadores del campo se hacía de manera muy corporativa, ¿no? Entonces, aquí se involucró a toda la comunidad, se involucró a las familias mixtecas, a las familias triquis, ¿no? A las familias que están participando en las letras migrantes, pero también a otros invitados del sector. Y entonces en el centro ceremonial triqui se hizo todo un espacio de cultura, un espacio de convivencia, y ahí se leyó en voz alta, Sonrisa de Monstruo, ¿no? Entonces, quería decirles también que la cancha del centro ceremonial Triqui Tres Cruces formamos un círculo de sillas, invitamos a tomar asiento a niñas y niños, a jóvenes, a toda la comunidad, y nos acompañaron dos mediadores invitados, el maestro José Juan Bacaricia y otra compañera, Rosalía Pablo Juárez, de la comunidad Triqui. Ella es ingeniera agrónoma, es bilingüe, y entonces ellos fueron los responsables de dirigir esta lectura en voz alta. Una treintena de personas escuchaban por turnos, esperaban con interés sostenido el siguiente fragmento del relato, y entonces yo preguntaba, bueno, ¿qué tanto les revelaba la historia de su propia historia, ¿no? Y qué imán contenía que las mantenía a estas personas oyentes, lectoras oyentes en sus sillas expectantes, y que era ese fueguito que yo observaba en la pupila de las señoras que están allí reunidas, sentadas, escuchando a Rosalía, pero también poniendo atención a las palabras del maestro Bacaricia, ¿no? La tarde avanzaba y Sonrisa de Monstruo iba capturando el interés de más personas que se acercaban al círculo donde la palabra calzaba y vestía a todos por igual. Fue un día del jornalero pues diferente, especial, donde también se hizo una caminata por la paz. Y si tengo tiempo puedo leerles un fragmento del libro, porque no quisiera yo dejar de pasar la oportunidad para comentarles de este librito. Tenemos un minutito, Magda. ¿Sí? Este es el libro. Aquí viene el logo de la sala de lectura, y les voy a leer algo muy breve porque, aunque sí tenemos un poquito de tiempo, dice mi amigo Hernán, que sabe de estas cosas, dice que los monstruos vienen de muy lejos y que por eso siempre andan perdidos y que por eso siempre andan a las prisas, porque porque quieren llegar al otro lado, o lo que sea que eso signifique. A veces pasan mucho en las épocas de frío, especialmente a principios de año, y es terrible porque siempre parece que se van a quedar un largo rato, pero pronto la gente y la policía los corre y allá van,
con esos pesados caminares de monstruos hasta las afueras de la ciudad, hasta que se pierden en el desierto, en casa, cuando mamá nos quiere asustar, nos dice que un día va a venir un monstruo y nos va a comer, o que vendrá y que nos llevará en la noche y que por eso no debemos salir a jugar después de las 7 de la tarde. Mi abuela siempre la escucha con mucha atención y siempre niega con la cabeza, como si mamá estuviera equivocada. Ella nunca les tiene miedo a extraños visitantes. Debo decirlo, a veces cuando por error alguno se queda afuera de la casa, la abuela sale y le da siempre comida en un plato que el monstruo guarda en una bolsa de plástico y que se saca de alguna parte de su cuerpo, casi siempre de la espalda. Alcanza a esbozar una mueca horrible, fea, muy asquerosa, que mi abuela cree que es una sonrisa y se aleja por donde viene, o más bien se aleja hacia donde va. Ramón, ¿tienes apagado tu micrófono? Perdón. Comentaba hace un momentito que le decía a la maestra Vivian Tirión que Magda es una de las más entusiastas cómplices del Programa Nacional Salas de Lectura y pues los manda a felicitar. Hay muchas personas que les mandan muchos saludos, Alejandro Ortiz, Ana Cecilia Uribe también, manda a felicitar a Marta y a Fabiola también, que son grandes promotoras de lectura. Nos está ganando un poquito el tiempo, tenemos a dos todavía mediadores que van a participar, así es que damos la bienvenida a María Teresa Figueroa de la Sala de Lectura Los Ariles del estado de Jalisco. La Sala de Lectura Los Ariles inició sus actividades en 2009 con un trabajo de animación y fomento a la lectura dirigido a niños de la población de Tonalá, Jalisco. La vocación de la sala, a partir de 2013, se dirigió a niños de comunidades purépechas asentadas en el municipio, porque algunos niños de estos asentamientos visitaban Los Ariles cuando venían a Tonalá a vender plantas. María Teresa Figueroa coordina esta sala y por ser ella misma de origen purépecha, entiende a los niños que se encuentran en este proceso de movilidad y con gusto comparte con ellos actividades relacionadas con la oralidad, la lectura y la escritura. Así es que, bienvenida, Marta, platícanos un poquito de esta buena práctica. Naderansku, Amperiuski, Ji Teresa Figueroa Anacinca, Cají Teresa Tonalaescu, Anapuesca. Les he saludado en lengua purépecha, que no es mi lengua materna, sino la lengua materna de los niños con los que he trabajado desde hace más de 7 años. Al igual que con Fabi, también hemos trabajado en comunidades de niños, hijos de jornaleros migrantes. Le quiero pedir si pasan las diapositivas que les envíe, por favor. Por ahí debe de estar una presentación en PowerPoint. Y debo decir que yo no considero que la oralidad, la lectura o la escritura sean un fin en sí mismos. Creo que estas disciplinas son un medio para que las personas se apropien de la lengua, para que las personas sean dueñas de su lenguaje, tanto su lengua materna como el español como segunda lengua, que es la lengua franca que hablamos en nuestro país. Entonces, para que niños, jóvenes de pueblos, espérame, todavía no le pase, es importante que se maneje oralidad, lectura y escritura. Ahora sí, siguiente diapositiva.
Las prácticas que para mí han resultado útiles están basadas en cuatro puntos fundamentales, 4 pilares. 1, el respeto a nuestras culturas, porque trabajamos con diversas culturas, la cultura purépecha, la cultura nahua. En los albergues de jornaleros migrantes vienen niños de todo el país y cada uno trae su propia cosmovisión de sus lugares de origen y podemos convivir todos siempre con respeto. La siguiente es el diálogo y la escucha permanente. No soy yo como la mediadora la que lleva la voz es de todos nosotros, de todos los que participamos. El tercero es que estamos enfocados en el juego y a base de alegría o de una convivencia con alegría, y creo que si los niños van a participar es porque están involucrados en esta manera lúdica de enfocar el trabajo. Y la construcción de relaciones incluyentes y equitativas que a veces desde las prácticas originarias no son tan comunes, particularmente el machismo, que está muy, muy vigente todavía, es algo que tenemos que ir tratando de que sea de otra manera a través de estas relaciones incluyentes y equitativas. La siguiente diapositiva, por favor. Lo primero que hacemos al llegar es saludarnos en la siguiente diapositiva, por favor. En la lengua materna, que en el caso de los niños purépechas es fácil porque ellos mismos me enseñan su lengua. Así en los albergues de jornaleros migrantes, que hay de diversas lenguas, y en ese caso, pues nos ponemos de acuerdo en que vamos a hablar distintas, cada quien va a vamos a hablar español, que lo manejamos. Por ejemplo, a los niños purépechas se saluda Amperushki, que es como lo saludé a ustedes. ¿Qué haces? La respuesta es Iskalani, siempre. Es una fórmula, porque es nada, no estoy haciendo, aquí estoy, no hago nada. Es una forma de saludar. Al despedirnos se dice Nepaya y la respuesta es Dios me llama. Es una fórmula que yo me aprendí para siempre, si queremos llegar al corazón de los niños, hay que hablar su lengua materna. Es fundamental. La siguiente diapositiva, por favor. Después de esto, tengo lo que le llamo libros al azar. La siguiente diapositiva se ve cómo llegamos con una maleta con libros. La mayoría de nuestra gama de salas de lectura, la mayoría son en español, muchos son libro. Hay algunos en braille, que aunque los niños no manejen, que conozcan que hay este lenguaje, y libros ilustrados. En la siguiente, ahí se ve. Los libros los dejo ahí en la maleta abierta, y entonces preguntan, ¿le ayudo a acomodar? ¿Los va a vender? ¿Qué va a hacer? Esto pasa tanto en comunidades originarias como en secundarias, como en la universidad. Dejando los libros ahí viene la pregunta, y no, pueden hacer lo que quieran. Y aquí ven que los niños toman los libros, ven que los niños ven los libros. Ahí en la última diapositiva vemos a la mamá que está leyendo o que está viendo las ilustraciones de los libros. Y no es porque yo le esté diciendo, ándale, vamos a leer, este es el momento. No, se dejan espontáneamente. Lo siguiente, después de haber dejado para que los libros se tomen
cada quien como quiera, los libros al azar. Gracias. Iniciamos con un juego. Los juegos que más comúnmente uso es el castillo de Cucuruchá, Tongo Tongo, había un navío cargado que les gusta mucho, las de marfil, Palo Bonito, Buenos días, hermanos míos, el juego del calentamiento, una hormiga, y se dice y se cuenta que son textos o son juegos de nuestro querido Emilio. Esa es lo que sigue, o sea, después de los libros al azar, siguen los juegos, que es la siguiente diapositiva, y después de los juegos, la siguiente diapositiva sería el espacio de diálogo. Ahí nos vemos jugando en distintos lugares. Debo decir que a veces estamos en escuelas, a veces en el albergue, a veces nos toca trabajar en calle, que no es lo más deseable. A veces nos toca trabajar en calle. Después de haber jugado, ahora sí hay un espacio para el diálogo. En la siguiente diapositiva. Yo propongo el diálogo con el tema que a mí me gusta, el que deseo trabajar. No es pregunta y respuesta. Normalmente yo empiezo hablando de mi propia experiencia o con un cuento. Es decir, por ejemplo, les digo, pues cuando yo llegué a Guadalajara, veía muchos árboles y unos anuncios luminosos que yo nunca antes había visto, que era con luces y que las luces se disolvían y quedaba la imagen de un refresco. Es decir, los niños interrumpen y cuentan ellos su experiencia. No, pues yo cuando venía me subí por primera vez a una troca, o la vez que me llevaron de una pregunta detonante, sino a través de contar la propia historia. Y entonces, y de que hay que tener algún tipo de contar sus experiencias. A veces si hay un niño más retraído, entonces sí va, ¿y a ti qué te pasa? Siguiente parte. Muy bien. Luego otra vez volvemos al juego, hacemos un juego intermedio de colaboración, como los rompecabezas, como el patio de las canciones, que también es una forma de que todos siempre tenemos actividades y en esto vinculadas a la lectura, a la escritura y a la oralidad, que por ejemplo, que nos ha dado muchísimo buen resultado, que es el bordado, la cerámica, el trabajo con barro, es una cosa que trabajar con barro a los niños es una de las cosas que les gusta mucho. Niños se implican Maestra en Tere, eso. disculpa, tenemos Siguiente 2 minutos. diapositiva, por favor, Tere. porque Gracias. también tenemos la lectura dramatizada, que deberían estar en las diapositivas, la danza, ahí están los niños bordando. Y vean la concentración a los niños purépechas y en general a todos los niños. Es un momento casi mágico. Siguiente, por favor. No sé si bueno, están la lectura dramatizada, el dibujo, el teatro, por ahí está la foto de la elaboración de títeres. Aquí hicimos un libro tipo códice, en que ellos hicieron sus máscaras, hacen sus máscaras y hacen ese es otro de escritura de libro, hicieron sus libritos chiquitos, sus flipbooks. Y bueno, al final nos despedimos, limpiamos nuestro espacio de trabajo y es otro momento de diálogo. Es otro momento en que platicamos qué nos quedó, qué nos gustó, con qué nos quedamos. Terminamos con un juego, que esos sí son juegos más activos, como por ejemplo carreras, juego de pelota, bailar. Ahí tenemos la lectura en voz alta, es otra actividad. Esa diapositiva que está. Y bueno, nos faltarían las presentaciones de teatro y de títeres.
Y finalmente les digo, terminamos con un juego muy divertido, muy de brincos, de maromas, de risa, y con eso cerramos nuestras actividades y son de las formas de las actividades que a mí me han dado muy buen resultado siempre. Les agradezco su atención y estamos abiertos a las preguntas. Muchas gracias, maestra Tere. Le agradecemos toda esta buena práctica que ustedes comparte el día de hoy y celebramos mucho esta gran labor que todos ustedes están haciendo. Pues bueno, vamos con nuestro último mediador. Él es Víctor Alejandro Cázares Caro, de la sala de lectura Veneríame, el estudio de Chihuahua. Es una práctica de tertulia dialógica literaria en la que mensualmente nos reunimos, dice Víctor, con los 6 líderes de sitio que atienden comunidades en 3 zonas de la Sierra Tarahumara, quienes a su vez reproducen la tertulia cada 15 días en las comunidades que atienden. Pues muchas gracias, Víctor, bienvenido y platícanos sobre esta buena práctica que vienes a compartir con todo el país el día de hoy. Cuirba, Cineame, Pagótome, en Chuaní, Pierre Muri, en Víctor Cázares. Lo que les acabo de decir es en Rarámuri, lo aprendí precisamente con la comunidad Rarámuri de la Sierra de Chihuahua. Quiere decir el saludo normal, el cuira, hola, ¿cómo estás? ¿Qué soñaste? Es lo que primero preguntan los Rarámuri cuando te saludan. Y mi nombre es Víctor Cázares. Me da mucho gusto saludarlos y pues sobre todo escuchar también las experiencias de los compañeros que han estado ahorita antes de mí y con sus buenas prácticas pues también motivan a que sigamos compartiendo toda esta experiencia que nos enseña mucho. ¿Pudiera iniciar por ahí con las diapositivas, por favor? Para facilitar el Veneríame, la experiencia de lectura entre los Rarámuri y los Ódame. La sierra no solamente hay Rarámuri, también hay Ódame, que son los tepehuanes, los Rarámuri más conocidos como Tarahumara. Y también existen los pueblos, lo que son los Pima, y estos están un poco más minoritarios, pero bueno, no vamos a hablar ahorita de la cuestión de los pueblos originarios aquí en el estado, sino nos vamos a enfocar a la práctica que hemos tenido de lectura con los Rarámuri y los Ódame. Aquí vemos una práctica de lectura, de una tertulia en la parte de Guadalupe y Calvo, y otra experiencia de acercamiento con la comunidad Rarámuri en una zona de Norogachi, cerca de Huachochi. Y si gustan pasarle, por favor. Yo creo que al hablar de una experiencia de lectura entre los Rarámuri o los Ódame, no resulta nada sencillo, pues las condiciones sociales, culturales, como bien sabemos, pues no son igual entre la sociedad mestiza que entre la sociedad indígena. Las oportunidades se dan de una manera distinta, pero lo que es el aprendizaje, la expresión, también a través de la danza y la relación comunitaria, nos hace ver que este pueblo tiene mucha riqueza, tiene mucho conocimiento, que no solamente se transmite de forma escrita, que esto más bien es un aprendizaje que adquirieron en su acercamiento con el pueblo mestizo, porque ellos son prácticamente orales, son pueblos que por su tradición milenaria, sus usos, sus costumbres, su vida, siempre ha sido oral. Entonces, el insertarlos en la práctica escrita es una situación muy, muy reciente, dada la situación de acercamiento con el pueblo mestizo. Si gustan, pasamos. En nuestro tiempo y en un contexto pues muy cercano, la escritura ha tenido, y por ende la misma lectura, pues van de la mano. Lo fueron aprendiendo los pueblos indígenas a través del contacto con los mismos mestizos y pues sobre todo en los internados, donde acudían los niños, los jovencitos a esa escuela misionera o con las religiosas, y de ahí pues fue iniciándose esta práctica de la lectura y la escritura. Vaya a decir que primero en español, porque durante mucho tiempo la prioridad era la castellanización. Incluso hubo políticas públicas que en lugar de fortalecer las lenguas originarias, las denigraban o incluso las anulaban o las minimizaban simplemente, no les daban la importancia, y esto hacía que los niños y los jovencitos fueran perdiendo el interés y el gusto por su propia lengua. Entonces propiciaba mucho el distanciamiento de la lengua materna, pero aún así los pueblos indígenas seguían hablando su lengua en sus comunidades, en sus casas,
y esto permitía que se siguiera conservando. Si gustan, pasamos a la siguiente. Yo he tenido el gusto de convivir con muchas personas en la sierra. Afortunadamente, mi campo de trabajo ha sido bastantes años, más de 25 años en la zona serrana, en la parte de Huachochi. Estuve prácticamente 15 años, en la parte de Cril, acá por Bocoina, Urique. Entonces, ese acercamiento con la comunidad indígena me ha hecho ver que es un pueblo muy sensible, muy capacitado para expresar sobre su vida, sobre su cosmovisión. Algunos se han visto desplazados hacia las zonas urbanas, dado las condiciones sociales, de violencia incluso, de destierro, porque se les ha despojado incluso en algunos casos de su territorio. Pero una realidad muy cierta ante la cuestión de la lectura es que esta situación se ve también hacia el interior de las mismas comunidades en cuanto a lo de los libros, el acercamiento a la lectura, porque si en las comunidades mestizas es difícil encontrar textos, libros, ahora mucho más difícil es encontrar textos en las comunidades indígenas. Cuando me acercaba ya a las comunidades y preguntaba quiénes leían, pues era realmente como que preguntarle al mismo viento, porque muchas gentes de ahí no tienen interés por la lectura porque no se ha fomentado esto. Entonces, cuando ya se les explicaba y se platicaba con ellos decían, no, pues es que cómo vamos a leer algo que no tenemos. No tenían este acceso a la lectura. En muchos casos, en algunas comunidades, incluso los libros, pues no son valorados. Es triste llegar a las comunidades y encontrarse los libros a veces de la escuela que llegaron por parte de la primaria o la secundaria en el mismo basurero o en los arroyos, o incluso como combustible en los calentones. Dice uno, pues no hay un valor hacia la expresión escrita, o sea, hacia los libros, y esto es una realidad. Si gustan, pasamos al otro, por favor. Entonces, estas condiciones no permiten que la gente pues se dé el gusto de comprar libros, es difícil. ¿Cómo vamos a pedirle a alguien que trabaja para el sustento diario que se compre un libro de 300 o de 400 pesos cuando en realidad eso lo va a utilizar realmente pues para comer y para subsistir? Entonces, no hay este gusto del comprar un libro, sino solamente el acercamiento hacia los libros es a través de lo que llega con las escuelas, con lo que es la parte de pues las primarias o las secundarias. Afortunadamente en los programas de lectura de parte de la SEP han otorgado pues lo que son los libros del Rincón, lo de Hagamos de México un país de lectores, entre otros, y entonces con esto pues se ha permitido el acercamiento de los textos de la literatura universal hacia las comunidades, y esto hablo de todas las comunidades en la parte de la sierra. Si gustan, pasamos a la siguiente. Y eso pues es solamente la educación básica. Quienes tienen la oportunidad de que se los entreguen, pues se les puede hacer llegar a través de los mismos maestros que llegan a las comunidades. Pero incluso cuando se les entregan los libros a los mismos maestros, algunos se quedan en las comunidades grandes o en las cabeceras municipales, porque ¿cómo me va a llevar una caja de 20, 30 kilos cuando lo que yo necesito es llevarme más bien mi mochila de lonche o algo? Entonces muchos libros se quedaban a veces hasta en las mismas cabeceras municipales porque no era sencillo o no es sencillo llevar estos materiales o estos libros hasta el rincón pues más recóndito de allá de las barrancas. Hemos tenido la oportunidad de apoyar en algunos casos a lo que es el programa de salas de lectura, acercando cajas de libros, paquetes de libros hacia los municipios serranos de Guadalupe y Calvo, de acá de Urique, apoyándonos con los recursos que tenemos de alguna manera en la institución donde ahorita yo trabajo. Entonces ellos saben que nosotros nos acercamos hacia aquellas comunidades y nos han pedido el apoyo precisamente de acercar los libros. Yo pues por la confianza y la amistad que tengo y el compromiso como mediador de salas de lectura, pues hemos podido apoyar a lo que es salas de lectura de Chihuahua, acercando algunos de los paquetes hacia aquellas localidades. Si gustan pasar a la siguiente. Entonces, pocos docentes o pocos maestros se preocupan por este gusto por la lectura. Ahora vamos viendo hacia la comunidad indígena. No es fácil que se pueda propiciar la lectura entre las comunidades mestizas, más difícil es entre las comunidades indígenas. Ha habido programas muy exitosos que han apoyado a que incluso hablantes del rarámuri
y del Ódame puedan expresar su pensamiento, su poesía, su misma música a través de la forma escrita, y se han hecho programas en la misma Secretaría de Cultura que han propiciado que un cantor como un Martín Macawi o un Erasmo Palma, señores rarámuri reconocidos en las comunidades, puedan expresar su poesía y su pensamiento de forma escrita. Entonces, esto ha permitido que ya el rarámuri no se quede solamente en la oralidad, sino que se pueda expresar de manera escrita. Esto es complicado. Yo creo que quienes hemos tenido la experiencia de trabajar con la comunidad indígena, no es sencillo el poner por escrito una lengua que por siglos ha sido ágrafa. Entonces hay que llegar a un consenso para decir cuál letra es la que necesito utilizar para este sonido. Para nosotros es muy fácil ya el escribir el español, porque pues es una tradición de siglos la escritura, pero sí, cuando se inicia la experiencia de escritura con las lenguas indígenas, ya reconocidas como idiomas, hay mucho trabajo todavía que hacer. ¿Por qué? Porque estos 69 idiomas que a nivel nacional ahorita constitucionalmente ya son reconocidos, muchos de ellos no tienen la experiencia de escritura, muchos de ellos no tienen la práctica de escritura. Entonces, hay que buscar entre los mismos hablantes, hay que encontrar entre los mismos hablantes quienes se interesen por escribir, porque si no se fomenta la escritura entre los mismos hablantes, no habrá quien escriba y por lo tanto no habrá quien lo lea. Entonces, esto es muy importante que lo trabajemos al interior de todas las comunidades y realmente que la comunidad quiera escribirlo. Víctor, desafortunadamente pues el tiempo nos ha llegado. Yo realmente les agradezco mucho a ustedes toda esta posibilidad, esta gran información que seguramente todos nuestros mediadores en el país pues van a disfrutar y van a replicar seguramente en sus comunidades. No nos resta más, ya nos dio tiempo de entrar a otro proceso de despedirnos, pero yo les agradezco mucho a todos, a los enlaces, a los mediadores, a los lectores en el país, la oportunidad que nos dieron de poder expresarnos, de poder comentar estas buenas prácticas de fomento de la lectura en pueblos originarios y con pueblos originarios migrantes, y muchas gracias a ustedes. Muchas gracias a todos. Gracias, muchas gracias.